Buenas, soy Alejandro y está mi compañero Dani, es mi compañero Juan. Detrás de las cámaras, como siempre, tenemos a Jorge y hoy tenemos un invitado muy especial, Maxime Esteban. Antes de empezar con el podcast, me gustaría felicitar a mis dos compañeros porque ambos, con sus equipos que están de segundos, han conseguido meterse a la Final Four. Entonces, un aplauso para vosotros también. Bueno, y ya entramos al meollo de la situación. Para empezar, primera pregunta. Un poquito para que tú nos digas. ¿Quién es Maxime Esteban? Bueno, pues Maxime Esteban es un chico de Barcelona, tengo 26 años, juego baloncesto, ahora aquí en Elche, en el gran club que nos acompaña a todos, ¿no? Y un poco, bueno, pues... No, está detrás. Y yo, ¿no? De Barcelona, soy jugador de básquet, apasionado del deporte y amigo de sus amigos y un poco, bueno, pues un poco así a voz de pronto. También te íbamos a preguntar un poco por tu trayectoria, de cómo empezaste, a qué edad más o menos. Pues yo, bueno, nací en Barcelona, estuve hasta los 4 años viviendo allí y luego me mudé a un pueblo de las afueras que se llama La Mella del Vallés y ahí es donde empecé por lo típico en el cole, a extraescolar, ¿a qué te apuntas? Pues como todos los niños de esa edad o en un pueblo, a fútbol. Y mi madre, no. Entonces fue baloncesto, mi padre jugaba baloncesto, me apunté a baloncesto y ahí empecé un poco. Empecé desde los 6-7 años, un poco antes quizá, hasta los 11 que estuve ahí en el pueblo. Era muy malo, entonces jugaba en el pueblo, éramos, bueno, porque estamos federados, que si no, o sea, no podemos bajar más de categoría. O sea, ¿jugaste hasta infantil? Hasta Levín, porque yo jugué ahí en mi pueblo hasta Levín de primer año fue mi último año. Y ahí es cuando un entrenador que estaba en el Barça, que era de un pueblo de por ahí, me vio y dijo, hostia, hay un tío muy alto por un pueblucho de ahí, a ver si lo queréis. He visto a su padre, que también es muy alto, tiene proyección. Claro, imaginaros que era un pueblo tenía 3 o 4 equipos, el pueblo de última nivel, súper malos, y yo era muy alto, pero yo yo no sabía jugar. Pero era tan alto que dijeron, este tío a lo mejor sirve. Entonces en ese momento me llamó el Barça de la Peña, para ver dónde quería ir, y me decidí al Barça, entonces siendo ya Levín de segundo año, ficho por el Barça, en su equipo infantil, porque en esos momentos no tenían, ahora ya tienen a Levín y así, pero no tenían. Entonces ficho en el Barça, en el Levín de segundo año, y ahí empiezo a estar ahí hasta los 21, o sea, 10 años. Y de ahí me voy a Girona, luego me voy a Suecia, que está por aquí, luego me fui a Benicarló y ahora pues aquí en Elche. Y ahí cuando tú eres alevín, que has dicho que eras muy malo pero sí que eras muy alto, en el momento en el que a ti te dicen, oye, tu padre, el tuyo, te dice, te quiere el Barça y te quiere la Peña, ¿cómo dices...? Hay que decisión, porque eres muy pequeño también, ¿no? Es que eso fue surrealista, porque en esos entonces yo iba a los programas de detección que hay, pues en Cataluña había pues los mismos que aquí. Iba como por comarcas, y yo iba a uno de un pueblo de al lado. Y yo me acuerdo que claro, yo iba allí y había pues compañeros de equipos, rollo, pues de la zona, pues yo que es como si aquí dices, yo que sé, Lucentum, Elche, ¿no? Quizás son como los equipos más así. Sí. Pues había Granollers, equipos así que dominaban. Y yo era malísimo, era muy malo. Y tenía un compañero que era amigo mío, que era muy bueno y estaba allí. Y un día, pues él justo fichó por la Peña en Mini el primer año y le hablaba con mi padre, ¿te imaginas que un día ficho un equipo así bueno? Tal? Pero rollo como hablando, ¿no? Y un día volviendo del programa de selección para casa, me dice mi padre, mira que nos han llamado un par de equipos que quieren fichar, la Peña, el Barça, y yo, ¿cómo? Entonces ahí empecé un poco, que me invitaron por los de la Peña a ver un partido allí del primer equipo para hablar con mis padres, me planto ahí a pie de pista, saludando al Rudy, a todos estos, claro, me querían fichar y dijeron, es caramelito aquí, ¿sabes? Sí. Luego fui a la Yocha del Barça a ver también un partido con el Roberto Dueñas, ahí con mi hermano, mi familia, y era como, mi padre además, bueno, no sé si le gustará que diga esto, pero mi padre cuando yo jugaba en mi pueblo, le decía a mi madre cuando iba a ver los partidos, es que nuestro hijo no va a jugar a básquet en su vida, imagínate lo malo que era, ¿sabes? Pero ya no malo, sino de que pasaba un balón y yo así no o sea, ni me tiraba, sí, ni no me anticipaba, yo iba como así que... Esa chispa. Sí, y entonces ahí es cuando tuve que decidir. Al final me decidí porque yo vivía en un pueblo que estaba a media hora de Barcelona más o menos y media hora de Badalona. Entonces, claro, el Barça tenía un servicio de transporte que daba a los jugadores de fútbol, de básquet y tal. Y un poco pues por ahí fue por lo que me decanté pues mis padres me podían llevar a entrenar y fue un poco... También yo
Además, ahí era un poco propeña. Mira que yo soy del Barça a muerte. Eso te iba a decir, porque aquí ahí entiendo que pasa un poco como Sí. cuando en Madrid pasa el Atlético Madrid-Madrid, Sí, sí. que o eres de una zona o eres de la otra, es un poco ahí esa Es que yo rivalidad. en mi casa había dilema porque mi madre es del Madrid, pero a ver, le da igual un poco en general el deporte, pero sí que es del Madrid. Y mi padre era jugador de la Peña, estuvo desde infantil hasta senior en la Peña. Entonces mi padre era muy pro Peña. Y porque es como él había estado allí y tal. Pero, pues ya te digo, al final, yo mira que yo tenía la camiseta, me dieron la camiseta del Ricky cuando fui a ese partido, me regalaron, la tenía en casa. O sea, me volvería de en ese momento, mira que si ahora lo pienso y digo, ¿cómo puede ser, sabes? Pero me volvería, era para ir para la Peña. Pero al final, pues, por el transporte decidimos pues ir al Barça y a ver, quién sabe, al final las decisiones no, pero a ver, contento de haber estado ahí, feliz. Y al final 10 años son mucho, ¿no? Y yo soy culé o sea, soy del Barça a muerte, pero sí, fue ahí un poco ambiguo. Pues ya hemos un poco preguntado cómo te contactó y cómo es ser canterano del Barça. O sea, que si notas privilegios, si te miran de otra forma, cuando vas con el chándal, Sí. cuando vas con todo el equipo en el bus, ¿cómo es? Hay como muchas fases diferentes, ¿no? Porque al principio, cuando tú llegas ahí, eres un pelele, porque tú vienes de estar pues en tu pueblo o en un club tal y llegas al Barça y es como, claro, todo te viene en grande, enorme. Entonces pareces eso, vas de la bola que como un tonto no te enteras y tienen que ir, tira para aquí, tal, vaya. Pero Dios, pabellones enormes, autobuses, claro, yo me acuerdo del primer día de temporada, de ir al pabellón y el primer entreno, pum, te sueltan una mochila, la típica mochila de estas de viaje, ¿no? Sí. De maleta. Anorak, calcetines, toalla, camisetas de entrenamiento, tal. Y yo, hostia, yo venía de mi pueblo de tener el cubre y la equipación, ¿sabes? Y de repente calcetines, sudaderas, el chándal de paseo, el chándal de partido, Claro. el pabellón increíble, vestuarios, tal, todo. Para entrar a entrenar a la deportiva, que si las barreras, y al principio, ¿tú quién eres? Vale, pasa, no, tú no, tal. O sea, o sea, otro nivel. Y pues una vez te acostumbras a eso, es como que entonces pasa la época esta de un poco, pues te crees que... Ya, que- bueno, ¿sabes? ya lo Qué normalizas, guay, ¿no? ¿sabes? Y- Y cuando llevas una temporada, pues vas a jugar y pues la gente, este es el del Barça, pero claro, tú pues juegas contra los equipos de la zona, pues todo el mundo sabe dónde juega, pues los del Barça, encima pues eres un equipo bueno, vas ganando, ¿no? Pues el del Barça. Pues a la que ya eres un poco mayor, pues ya pacarete, que empiezas a salir por ahí y tal, pues que el del Barça, pues, las chicas, este es del Barça, pues los chicos, este es del Barça, tío, una foto. Y entonces se te hace un poco eso, que te creces un poco. Y luego la fase de cuando ya era más senior, de que eso ya es, o sea, es otro rollo, porque ya pues si entran contratos, si entran pues viajes, campeonatos, que si ahora el primer equipo, que si pretemporada, pues ya vives como... Claro, torneos de Claro. Semana Santa, que por ejemplo te vas a Dubái Claro, o te vas brutal. a... Lo que al final es una burbuja que cuando se te acaba, como te has flipado, te metes una de esto enorme, porque al final de tener muchas cosas o de pensar qué tal, luego sales a otro equipo que no lo tiene, no porque sea peor, sino porque no tiene los recursos que tiene ese club para un equipo junior a lo mejor, ¿no? Entonces, hay como muchas fases diferentes, pero es desde no me entro de nada a subidón, soy el mejor, o luego de repente no juegas y vuelves a sentirte un Sí, como te pringao, lesionas y dices, bueno, a ver, que vamos Exacto. a ir preparando por si acaso. entonces, la oportunidad de tener muchas cosas que no te esperas o que ni piensas que puedes tener con esa edad o tal, y pues que creo que al final yo lo aproveché mucho porque también en casa mi familia era como muy... Me mantenían ahí y tal, porque yo veía a los compañeros de fútbol, algún compañero así, que decías, tío, si... También tiene que yo ser- quiero ser como tú, ¿no? Era como, pero luego pensabas, ahora pienso, no, sí, es ser un flipado, ¿sabes? Menos mal que no. También tiene que ser complicado a esa edad tener la presión de decir, estoy jugando en un club importante, muchos ojos mirándome, si hago 2-3 partidos malos, al igual me voy al banquillo y ya no soy de los que suelen jugar, a ver si el año que viene no me quieren, ¿sabes? Es que a mí eso no me pasó hasta... Pero a mí al principio no me pasaba, porque claro, como entre que era muy alto, luego empecé como a destacar un poco, pues era como el de los proyectos que tenía el club, entonces como ahí como no tenía nunca esa sensación porque veía como que iba pasando de categoría y tal. Pero a la que empecé ya para junior, que empecé a tener un rol más residual, que fichan jugadores extranjeros, que cambian los entrenadores y tal, que paso de... Pues que me digan que soy la apuesta, como de repente ver que ya no me están empezando a dar bola, ¿no? Claro. Entonces ahí es cuando sí que era más decir, ostras, ¿qué cambio y ahora cómo hago esto? Porque ahora acostumbrado a jugar y ahora estoy aquí. No juego, pero luego si te quejas porque no juegas, te sientes mal porque dices, tío, estoy en el Barça, tengo todo esto, y luego hablo con algún amigo que juega en otro club y está peor que yo a nivel de... ¿Sabes? Y dices, hostia. Entonces como... mentalmente es duro. Por suerte ahí tienen pues staff, tienen pues herramientas para los jugadores y tal, pero sí, es como un poco... Hay que saber encajar todo, ¿sabes? Claro, porque supongo que también tendréis psicólogo deportivo y todo el rollo. Sí, ahí teníamos
aparte de entrenadores, delegados de equipos, servicio médico, fisio, siempre teníamos un psicólogo deportivo y luego teníamos también un orientador, porque por ejemplo, en mi caso yo estaba becado en la Masía como a media pensión, dijéramos, solo iba durante el día. Y pues había un orientador que nos enseñaba los estudios, pues para si necesitabas algo, tal. Entonces, teníamos casi cada semana reunión con el psicólogo deportivo, hacíamos pues, cosas de equipo, individuales, qué tal el cole, qué tal acá en casa, un poco ahí. Y eso... Pues yo iba a decirte eso, cuando ya en Alevín vas allí, claro, ¿qué cambio notas a nivel de entrenamientos? ¿Hay más carga de entrenamientos? O yo qué sé, ya el día a día sí que cambia estando ahí en el Barça, lo que tú has dicho, en la Masía y tal. ¿Cómo es el cambio ahí? Yo pasé, mira, imaginaros, porque yo pasé de estar en mi pueblo entrenando 3 tardes, siendo el más alto que yo jugaba, pues salía al campo, hacía así 4 minutos y de repente uno tiraba, la cogía, claro, me llegaban todos por aquí, tiraba, fallaba, la metía. Ahora, defender, rebote, volvía a atacar, uno fallaba, meto, así, jugaba eso. Y de repente voy al Barça, yo encima estaba con los de un año más, yo era malísimo y te lo juro, así, como si fuese tenis, yo iba de lado a lado, sin tocar la pelota, sin participar. Claro, venían los que habían fichado, eran jugadores de Alevín de primer nivel, todos de la zona, en el Barça, y yo era el malo, pero que me habían visto alto, que querían que podía tener progresión. O sea, yo volví a mi casa diciendo a mi padre que no quería jugar, que era en plan, es que, ¿qué hago aquí, sabes? O sea, soy malísimo, ¿sabes? Y poco a poco fui mejorando, pero es que al principio era, tío, soy malísimo, no sé qué hago aquí. Y lo que, claro, al final... Pues que si la ropita, que si no sé qué, dices, bueno, Venga, va. aguanto. Bueno, yo al final yo entraba a las 9 al cole, estaba todo el día en el colegio, decía mañana y tarde, y luego al salir del cole, mi madre venía a buscar a mis hermanos y a mí me daba la bolsa de entrenar y me recogía el taxi, dijéramos, y yo me iba hacia la ruta de mi comarca, el Valles Oriental y tal, cogía unos cuantos, uno de fútbol, uno de básquet, llegaba al pabellón a las 6 y pico, entrenaba y me esperaba que acabáramos todos y me iba, o sea, llegaba a casa a las 12, entonces... Era como 3-4 veces a la semana, yo iba en 4, de decir, me voy a entrar a las 9 al cole y entro y a las 12 llego a casa. Bueno, y yo te quería preguntar, nos has contado eso, de que al final tú ibas a entrenar a las 6 y hasta las 12 no te recogían, entonces, ¿a ti te ayudó el ver entrenamientos de otros equipos, de otros jugadores, movimientos para ir añadiendo más o menos a lo que luego tú estabas trabajando en tus entrenos? Sí, a mí lo que me pasó es que al principio, porque ahí había como 2 franjas de entrenamientos, entonces... Si entrenabas en la primera, pues hacías físico en la segunda, si entrenabas en la segunda, físico en la primera. Entonces yo me acuerdo que al principio yo entrenaba y cuando acababa me iba al vestuario y si a lo mejor yo había entrenado en la primera y me faltaba 1 hora para esperar a que los de fútbol acabaran, normalmente aunque los de básquet acabáramos, había uno de fútbol que teníamos que esperar hasta las 9 para irnos. Entonces yo me iba al vestuario, me duchaba y me acuerdo, a ver, eso está mal que lo diga, el pobre planeta, pero a veces estaba media hora en la ducha así con agua caliente, en plan, empanado ahí, ¿sabes? Pero me acuerdo que hubo un par de días que había mucha gente, me duché rápido y salí afuera y empecé a ver pues al cadete, al junior. Y ahí estaba pues Lluís Costa, por ejemplo, jugaba allí. Pues, entonces yo me acuerdo de, siendo alevín, de venir de mi pueblo, malísimo, de repente veía al junior del Barça, que claro, para mí, ahora veo juniors y pienso enanos, ¿sabes? Pero sí, en ese momento veía juniors y parecían dioses, ¿sabes? De físicamente, de tal, mates... Había un ritmo, ¿no? Sí, jugaba, por ejemplo, a Blay, el Papá en Valle que jugaba en Gandía este año, pues también estaba allí, ¿no? Pues sí. Jugadores que ahora están arriba, ¿no? Y era como... Los veía ahí entrenar y decía, hostia, eso está guapo. Entonces iba siempre, me quedaba y los veía. Y a lo mejor no sé si conscientemente no miraba... Yo tampoco tenía mucha pasión por el básquet en ese momento, era más porque era alto y tal. Entonces, más que pensar... La ropita. Claro. Más que mirar, ¿este qué hace? Me lo intento aprender. No, era como iba ahí a flipar, ¿sabes? A ver a este meter triples, a hacer mate. Claro, veía tíos haciendo mates y era como, ¡guau! Yo también quiero. Yo porque yo tocaba la de la mini, pero era en plan, ¿sabes? Yeah. Y era un poco así. Iba ahí a verlos. Y un poco es lo que me empezó a despertar el decir, hostia, pues ya a lo mejor me quedo en mi casa, ¿no? Ahora pues me quedo aquí, lo miro y tal. El run ese, sí. Y ahí, tú has dicho que en Alevín, en tu pueblo, te tenían, pues eso, eras el grande, cogías los rebotes, tirabas, cogías los rebotes. En Barcelona, ¿cómo eran los entrenamientos? ¿Para adaptarte te hacían un poco más de técnica individual o luego cómo empiezas a salirte un poco más por fuera? Sí, ahí hacíamos, en el Barça hacía mucha técnica individual. Lo que yo en ese momento, claro, yo al ser tan alto, yo jugaba de pivot, aunque no estaba definido en infantil, pero sí que como empezaba, iba por dentro. Entonces ahí empecé a hacer mucha técnica individual de pivot. A mí me entrenaba Roberto Dueñas los mediodías, íbamos al pabellón de San Feliu y los que estábamos becados hacíamos como tecnificación a las 3 de la tarde. Y como era pivot, iba yo y otro compañero, íbamos ahí y me acuerdo de hacer ganchitos, movimientos. También hacíamos mucho trabajo individual físico de escaleras, coordinación.
Yo también tenía problemas en infantil, me acuerdo que de lo que crecí me torcía los tobillos, pero sin parar. Normal. Y estuve, me acuerdo, un año en infantil que cada día antes de entrenar el preparador físico, que se llama Jairo, que está ahora en el primer equipo del Barça, que el tío sabe un montón, me hacía un montón de ejercicios que yo pensaba, joder, otra vez, cosas de que si ahora aquí, porque se me iba la pierna, que si, y he de decir que desde ese año me lesioné lo típico de que pisas a uno y tal, pero que era de lesionarme cada semana de que se me fuese el pie, a nada. O sea, yo siempre lo pienso y digo, grande Jairo, que en ese momento pensaba, qué pesado, que le haga caso al otro,